Bueno, aquí vamos a ver lo que son las disoluciones y cómo se mide la concentración. Bueno, pues una disolución es una mezcla homogénea con dos componentes. Tenemos el soluto, que está en menor cantidad, y el disolvente en mayor cantidad. Os recuerdo que una mezcla homogénea es aquella en la que nosotros no podemos distinguir los componentes. Por ejemplo, por la mañana cuando nos hacemos el colacao, tenemos la leche y el colacao. Cuando lo mezclamos, ahí ya no podemos distinguir lo que es la leche y lo que es el colacao, está todo junto. La mezcla heterogénea, por ejemplo, sería una ensalada. Ahí sí que podemos distinguir los distintos componentes. El tomate, la lechuga, todo se puede distinguir, entonces sería heterogénea. Y aquí tenemos que recordar soluto, el que está en menor cantidad, por ejemplo el colacao, y el disolvente, que está en mayor cantidad, por ejemplo la leche. Aquí, si os fijáis, tenéis un ejemplo en el que se echa sal al agua. Si os fijáis bien aquí, como dos bolitas, que el azul sería el cloro y el amarillo sería el sodio. Si os fijáis aquí, digamos que estaría la sal entera y se van separando cada uno de los sodios y de los cloros y se van rodeando de las moléculas de agua, que aquí vienen representadas con el oxígeno, la bola roja, y los hidrógenos, las blancas. Este proceso se llama solvatación y lo veremos en un vídeo en clase. También quería deciros que, de mezclas homogéneas hay de muchos tipos y puede haber mezclas, por ejemplo, que tengan líquido y gas. Por ejemplo, una Fanta, una Coca-Cola, ahí tenemos un líquido en el que está disuelto un gas. También pueden ser mezclas sólidas, por ejemplo, el acero, en el que tendríamos el hierro y el carbono. Claro, eso para mezclarlo tendríamos que fundirlo primero, pero que puede haber mezclas tanto líquidas como gaseosas, como el aire, por ejemplo, como sólida. Una vez vistas qué son las disoluciones, vamos a ver qué es la concentración de una disolución. Y la concentración nos indica la cantidad de soluto que hay en una disolución. Entonces, según la concentración, podemos tener las disoluciones diluidas, es decir, la concentración es muy inferior a la máxima. Por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo del colacao porque yo creo que es lo que más claro podemos ver todo. Si le echamos muy poquita cantidad de colacao a la leche, pues tendríamos una disolución diluida. Concentrada es que la concentración es cercana a la máxima. Es decir, si yo voy echando colacao a la leche, al final voy a tener una disolución concentrada, que de hecho ya se va viendo el colacao como más oscuro, pero no llega a ser saturada, que sería la siguiente. Las saturadas son cuando la concentración es máxima. Es decir, si yo sigo echando colacao, ya no se va a disolver. Cuando la concentración cuando la disolución está saturada, esto es la solubilidad, es decir, la máxima concentración de la disolución a una temperatura dada. Seguro que habéis fijado que cuando la leche está caliente podemos disolver mayor cantidad de colacao. Entonces, a una temperatura dada, cuando ya no se puede disolver más, eso es la solubilidad. Y aquí nos dice que varía de forma diferente según sea el soluto sólido o gaseoso, lo que está disuelto en el líquido. Como os he dicho antes, si os habéis fijado, cuando calentáis el colacao se puede disolver más cantidad de colacao, o sea, cuando calentáis la leche se puede disolver más cantidad de colacao. Pero cuando calentamos un líquido que tiene gas, los gases no se disuelven tanto, es decir, se disuelven bastante menos. Para que un gas se disuelva tiene que estar el líquido frío. Por eso metemos, por ejemplo, la Fanta, la Coca-Cola, la metemos en el frigorífico. Ahora vamos a ver 6 formas de expresar la concentración y vamos a empezar por el porcentaje en masa y el porcentaje en volumen. El porcentaje en masa sería la masa de soluto partido la masa de la disolución por 100. Y ojo, en la masa de la disolución entra la masa de soluto más la masa del disolvente. En el porcentaje en volumen pasaría exactamente igual, pero con el volumen. La fórmula es la misma, pero volumen de soluto partido el volumen de la disolución multiplicado por 100. Otras dos formas de expresar la concentración de una disolución sería concentración en masa, que es la masa de soluto partido el volumen de la disolución. Aquí lo ponemos con m soluto y volumen de la disolución. Aquí lo mismo, el volumen es la cantidad, el volumen tanto del soluto como el del disolvente. Y la molaridad son los moles de soluto partido el volumen de la disolución en litros. Las dos últimas formas que vamos a ver de expresar la concentración van a ser la molalidad, que se expresa con una M minúscula. Antes habíamos visto la molaridad, que se expresaba con la M mayúscula, y aquí tenemos la molalidad.
Esto es los moles de soluto partido la masa del disolvente. Y aquí tenemos que tener cuidado porque la molaridad era el volumen de la disolución. Pues no, aquí es la masa del disolvente y encima en kilogramos. Y por último tenemos la fracción molar que se expresa con una X. Esto sería igual a los moles de soluto partido los moles totales. Y en los moles totales son los moles de soluto más los moles del disolvente. Ya por último quería deciros que hay que tener cuidado porque no tenemos que confundir la concentración con la densidad. Mirad, si os fijáis, vamos a ver la concentración, que es lo que habíamos visto en un principio, por ejemplo, en gramos partido litro, es decir, la masa de soluto partido el volumen de la disolución. Bueno, si os fijáis, aquí viene soluto y aquí volumen de la disolución. Y en la densidad de una disolución tenemos la masa de la disolución, esto no es soluto, partido el volumen de la disolución. Si os fijáis, esto cambia, ¿vale? Entonces, la densidad no es lo mismo que una concentración. Eso lo tenemos que tener en cuenta para hacer los problemas. Todo esto que hemos visto lo vamos a ver los problemas y lo vais a entender mucho mejor.